Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos. Estamos aquí nuevamente contentos, gozosos de traer la hermosa palabra de Dios. Y hoy tenemos una palabra sumamente hermosa. Se encuentra en Jeremías, uno de los profetas mayores. Está después del libro de Isaías en el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dios te bendiga, Cele. Para aquellos que dicen o piensan que venir a la tierra fue producto, ¿verdad?, de una violación, o fue producto, ¿verdad?, de un ups o un embarazo no deseado, o cualquier cosa negativa que tú hayas llamado, que quizás hayas dicho yo vine a la tierra a sufrir. No veo nada positivo en lo que me está pasando. Yo no sé para qué vivo, yo no sé el sentido de la vida, si todo es problemas y sufrimiento. Yo te quiero decir en esta noche que Dios te creó con propósito. Dios te creó para que fueras más que vencedor. Dios te creó para que fueras un guerrero, para que fueras un conquistador. Dios te creó para que vivieras en la abundancia de Él y no en la escasez. Esa mentalidad de escasez y de pobreza no es de Dios. Dios es un Dios de victoria y de abundancia. Y dice en Jeremías, aquí le está hablando, ¿verdad?, Dios a Jeremías, y le dice: antes que te formase en el vientre te conocí. En otras palabras, antes de que tú nacieras, ya Dios había escrito el libro de tu vida desde el inicio hasta el fin. Y este versículo te lo confirma. Antes que te formase en el vientre te conocí. En otras palabras, Dios conoce cuál va a ser tu presente, cuál es tu pasado y cuál va a ser tu futuro, porque ya le escribió un libro de ti. Esto se llama tiene un nombre, ahora mismo se me fue, lo tengo en la punta de la lengua. La predestinación. Dios conoce todo, todo, todo lo que va a acontecer en tu vida. No se mueve un pelo de tu, ¿verdad?, de tu cabeza sin que Él lo permita. Él conoce cada cabello de tu cabeza. Imagínese cuán grande es Dios. No sé por qué andas triste, no sé por qué andas con pensamientos, ¿verdad?, negativos hacia ti, hacia la vida. Porque quizás te hayan minimizado, quizás te hayan dicho que tú no sirves, que tú no puedes. Quizás la crianza que tú tuviste, no tuviste unos padres que tenían el temor de Dios y no supieron, ¿verdad?, qué palabras inculcar en tu corazón, qué valores. Pero para eso Dios me ha traído en esta noche, para decirte que naciste con destino y con propósito. Que no estás aquí por casualidad, porque desde antes que te formase en el vientre, Dios, porque Dios es el que da la vida. El hombre fue creado del polvo, y cuando hablo de hombre hablo de mujer también. El hombre fue creado del polvo de la tierra. Y cuando Dios sopló, fue hacer el hombre un ser viviente. Cuando sopló su hálito de vida. Cuando tú aceptas a Jesús, Jesús sopla vida sobre ti, porque mientras tanto tú solamente existes, pero no vives, porque la vida plena y la vida que verdaderamente produce gozo y produce felicidad es la vida en Cristo. Lo demás es un engaño. Hay gente que dice, no, que si tú no vives la vida estás viviendo reprimido, estás viviendo angustiado porque tú no haces, ¿verdad?, lo que tu cuerpo te pide. Pero eso es un error grave, porque cuando tú haces lo que tu cuerpo te pide, ¿qué te lleva? A tener más problemas, a lastimarte, porque Dios no te creó para vivir la vida como dice el famoso cantante Ricky Martin, vivir la vida loca. No, Dios nos creó con reglas, con estatutos, con mandamientos. Y si no lo seguimos, ¿verdad?, como Él manda o demanda, vamos a sufrir las consecuencias de la desobediencia. Tú naciste con propósito y destino. Tú no naciste. Es como muchas personas que piensan que llegar a la adultez, muchos jóvenes hoy en día, adolescentes, piensan que llegar a la adultez es hacer lo que a ti te dé la gana. Ya no seguir las reglas de tus padres, vivir la vida
sin freno, pero el que vive la vida desenfrenadamente va a tener que pagar por las consecuencias, ya sea de lo bueno o de lo malo. Así que la vida no se trata de vivir una vida de acuerdo a lo que tú piensas, sientes, tus emociones. No, uno tiene que vivir una vida en orden, con control, controlar tus emociones, tus pensamientos. No todo lo que piensas lo puedes decir. No todo lo que piensas lo vas a hacer, porque si no vas a cometer muchos errores. Y eso le pasaba a Pedro. Era un hombre impulsivo y todo lo que pensaba no utilizaba el filtro que Dios nos dio del cerebro. O sea, así lo pensaba, lo decía. Y Dios no nos creó con eso. Dios nos creó con orden. Es tanto así que desde antes que te formase en el vientre, Él te conoció. Lo dice Jeremías 1:5. O sea, que Él sabe todo. Lo he repetido varias veces para que eso no se nos quede grabado en la mente. Él sabe tu principio, Él sabe tu pasado y va a saber tu futuro. Desde antes que te formase en el vientre, Él te conoció. Y antes que nacieses, miren esto, para aquellos que piensan que no son importantes, que fue un accidente su nacimiento. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. O sea, cada ser humano que pisa esta tierra tiene un llamado de Dios, un llamado. Y no, profeta, muchas personas se creen que profeta es aquel persona, también está el ministerio de profeta, pero también el profeta se refiere en la Biblia a todo aquel que proclama la palabra de Dios y la enseña a otros, además de vivirla, ¿verdad? Porque no solamente es, ¿verdad?, oidor de la palabra, sino hacedor de la palabra. Pero se refiere a profeta, todo cristiano que le entrega, o toda persona que le entrega su corazón a Jesús. Nuestro llamado es ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como consecuencia de bautizarte, cuando te meten dentro de las aguas, que se llama inmersión, y te sacan de las aguas, es como renunciar, que eso fue lo que le hicieron a Jesús, renunciar a tu vida pasada, muertos al pecado. Ese es el significado del bautismo por inmersión. Muertos al pecado y resucitar en Cristo, a la vida nueva, a hacer la voluntad de Dios y no lo que nuestros pensamientos nos dicen, no lo que nuestras emociones nos dicen, sino lo que dice la palabra de Dios. Cuando seguimos la palabra de Dios, nuestros pensamientos se alinean, nuestras emociones se calman y nuestra vida y nuestros pasos se ordenan. Y dice más adelante que Jeremías comenzó a decirle, y yo dije, Señor, y así. Entonces, esto se me parece a muchos de nosotros cuando venimos a los pies de Cristo. He aquí no sé hablar porque soy niño. En otras palabras, quizá usted no haya dicho, yo soy niño. Quizá usted haya dicho, ya yo soy mayor de edad, yo no sé qué hacer. Ya yo viví mi vida. Pero la Biblia dice que aún en su vejez fructificarán, o sea, darán frutos. Pídale a Dios y Dios le va a mostrar qué usted debe hacer para, ¿verdad?, demostrar el amor de Dios en la tierra. Hay otros que dicen, no, que déjame terminar mi bachillerato, déjame terminar de estudiar, deja que, ¿verdad?, llegue a mi meta en mi trabajo. ¿Cuál es la excusa en esta noche para no servirle a Dios y amarlo de todo corazón? Y así le puedo dar un sinnúmero de excusas que he escuchado a lo largo del camino, por las cuales las personas no quieren seguir a Jesús. Y me dijo Jehová, no digas, porque Dios tiene una respuesta para cada excusa tuya. No digas soy un niño, porque a todo lo que yo te envíe irás tú. Y dirás todo lo que te mande. Tú no estás así porque sí vas a ir a predicar porque no sabes. Dios siempre pone en palabras tu boca para levantar a otros, para bendecir a otros, con las palabras y con el ejemplo. Y eso te lo da la fortaleza para vivir las dos, el Espíritu Santo. Sí, a veces es agotador, sí, a veces te cansas. Eso es normal, somos seres humanos, pero la Biblia dice que vendrán en la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Y qué se refiere a la palabra cuando dice tiempos de refrigerio? Tiempos de refrigerio se refiere cuando usted está
en un sol candente como el que hace aquí en Texas, y de momento coge una botella de agua fría y se la toma. Eso le sabe a gloria. Y así pasa en la vida espiritual. Cuando tú te sientes cansado, ya sea por tanto trabajo, ya sea, ¿verdad?, por situaciones que estés viviendo, ya sea de enfermedad, ya sea de situaciones familiares, ya sea situaciones, ¿verdad?, de trabajo, de enfermedades, todas las situaciones que existen en el planeta Tierra, que usted las ve a diario. Dios siempre va a tener una respuesta para ayudarte. Y dice, y dirás todo lo que te mande. No temas. Mira estas palabras. Esto es una promesa para usted y para mí. No temas cuando usted tenga temor a hablar de Dios. Dios te dice esto. No temas delante de ellos. Pero que ese es un mujeriego. Pero que eso es un adicto a droga. Pero que eso es un alcohólico. Que eso no tiene remedio. El mundo te dice, palo que nace virado no se endereza. Mas sin embargo Dios te dice que todo lo torcido Él lo endereza. Tenemos que comenzar a cambiar nuestro lenguaje y hablar un lenguaje de fe. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. O sea, que no importa el proceso que estés viviendo en estos momentos, Dios te va a librar. Dios te va a sacar. Y esta es la palabra, cuando estemos pasando por crisis, por situaciones difíciles, esta es la palabra y la promesa en que nos debemos amparar. Porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y dicen que cuando Jeremías estaba viviendo durante ese tiempo, este pueblo era duro de corazón. Eran incircuncisos, o sea, gente rebelde hacia Dios, hacia la voz de Dios. Mas sin embargo, Dios lo mandó a llevar su palabra. Y hoy vemos en muchos lugares que hay mucha gente insensible a la voz de Dios, que quieren hacer con su vida lo que ellos quieren. Pero no tengamos miedo a llevar la palabra, aunque haya mucha maldad. Cuando abundó el pecado, dice la Escritura, sobreabundó la gracia. O sea, que Dios convierte los corazones de piedra en corazones de carne. Pero ¿cómo oirán? Dice un versículo, sin haber quien les predique. Nuestra función es llevarle la palabra y Dios se encargará del resto. O sea, nuestro mandato es llevar la palabra. Y Dios, esa palabra va a surtir efecto. No pretendamos ponernos en el lugar de Dios porque nos vamos a drenar. Porque hay un versículo bíblico que dice, no un versículo bíblico, perdóname. Hay una teoría psicológica que dice que le llaman el síndrome del Salvador. No queramos tomar el poder de Dios. No queramos tomar, ¿verdad?, el lugar de Dios. Hay mucha gente que se frustra, se decepciona, se cansa porque quieren cambiar al ser humano. Y no, nosotros no cambiamos a nadie. Es la palabra de Dios que cambia a las personas. Es el Espíritu Santo el que transforma. Porque, como le dije, la palabra es como martillo, ¡pum!, que está ahí tan, hasta que quebranta la piedra, hasta que la rompe. Usted manténgase proclamando la palabra y la palabra va a surtir efecto. Esos corazones, cuando habla que rompe la piedra, está hablando del corazón. Cuando se convierte en piedra por las pruebas, por las injusticias de la vida, por los abusos, por los atropellos, por el pecado. Cuando ese corazón se pone duro, viene la palabra y comienza a sensibilizarlo. Viene la palabra y comienza a transformarlo. ¿Cuántas personas yo no he visto libres de adicción a la droga porque Jesús le dio una experiencia y lo libertó y lo hizo libre? ¿Cuántos matrimonios a punto de divorciarse Dios lo restauró? ¿Cuántas personas enfermas yo he visto que han sido sanadas por el poder de Dios? Un sinnúmero. Montones. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y como es el mismo, Dios te bendiga, Rosendo. Y como es el mismo ayer, hoy y por los siglos, pero hoy sigue sanando, como cuando venían a la tierra a sanarlo, hoy siguen sanando. Dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Jesús te unge tu boca para que hables la bendición de Dios.
Y me dijo Jehová, he aquí puesto mis palabras en tu boca. Y así te digo en esta noche, cuando tú buscas a Dios, Dios te dice, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Para qué Él pone palabras en tu boca? Para que las hables, no para que te las tragues para ti, para que las cojas más que para ti. No, tenemos que quitar esa característica que nos quiere inundar a todo ser humano, porque después vivimos un cuerpo que siempre quiere hacer lo que va en contra de Dios, pero usted tiene que someter su carne y decir, yo voy a hacer la voluntad de Dios, yo voy a hablar la palabra de Dios, aunque no tenga un bachillerato, aunque no tenga una maestría en teología, en divinidad, aunque no tenga un doctorado. Dios, el mejor maestro, profesor, se llama el Espíritu Santo. Él va a poner palabra en tu boca y te va a dar la sabiduría para hablarle a las personas. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Dios no quiere que tú te conformes con que lleves la palabra a tus empleados, a tus compañeros de trabajo, a tus familiares. Él quiere que trasciendas, que vayas más allá, que utilices la tecnología para llevar la palabra de Dios a otros países. Antes había que pagar, ahora es gratuito esta herramienta. ¿Cuánta gente, verdad? Gracias, ¿verdad? Rosendo, que Dios lo utiliza para compartirme el video. Gente de Bolivia, de República Dominicana, que me escriben con necesidades para que ore por ellos, y yo oro por ellos. Porque ya no hay excusa para no ir a todo el mundo y predicar el evangelio, porque la tecnología es gratuita. Tenemos que arrebatar esas almas y tenemos que usar la tecnología para ganarnos almas para Cristo. Dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. O sea, te he puesto sobre reinos, para arrancar y para destruir. ¿Por qué? Porque acá, a medida que tú predicas la palabra, a medida que tú la predicas, ¿qué sucede? Tú estás arrancando todo ese pasado. Todo ese pasado es como... Yo trabajo, ¿verdad? En el ejército. Pues a cada rato las computadoras del ejército las ponen en cuarentena para evitar un ataque cibernético del ejército. ¿Y qué pasa? Que cuando las ponen en cuarentena, ya la computadora no funciona. Pues tienen que ponerle otros programas nuevos y la computadora comienza a funcionar de nuevo. En otras palabras, Dios quiere quitar toda esa, ¿verdad?, suciedad o toda esa maldad que viene como consecuencia cuando no conocías a Cristo. Arrancar todas esas malas mañas, esas malas costumbres, esa manera o esa vieja manera de vivir y ponerte una nueva forma de vivir. Y a mí me gusta mucho el testimonio de mi suegro, porque mi suegro fue pastor por 32 años. Y mi esposa me cuenta que una vez su papá lo cogió por el pie, tenía como 5 añitos, y lo iba a arrojar por un barranco. 5 añitos, lo iba a porque era alcohólico. Lo iba a arrojar por un barranco, mi suegro. Pero como te dije, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Pero ya Dios tenía un propósito. Dios envió un ángel sin saberlo y no permitió que su propio padre lo matara, lo arrojara por el barranco. Esa es la maldición del alcoholismo. Pero ya Dios tenía un propósito y un destino, ¿verdad? El hogar se separó, el abuso, maltrato, violencia doméstica, todo eso. Y de un hogar disfuncional, Dios creó un ministerio grande que Dios utilizó a mi suegro, lo sigue utilizando, ¿verdad? De una iglesia pequeña se creó una iglesia grandísima en Puerto Rico. Yo creo que es una de las iglesias presbiterianas más grandes de Puerto Rico. Un colegio de kinder o de pre-kinder hasta 4º año, bilingüe, con valores que es fundamentado en la Biblia. ¿Qué te quiero decir con esto?
que Dios, tu pasado, no es una excusa para seguir haciendo lo malo. No podemos tomar ese rol de víctima. Eso es lo que quiere Satanás, que cojamos ese rol de víctima. Ah, no, yo soy así por mi pasado, por lo que me hicieron mis padres. Ya uno crece, ya uno es adulto, uno es responsable de tus actos, no son tus padres. Ya tú formas tu propia personalidad, dicen las teorías de personalidad. Tú escoges a quién decir. Dios puso una conciencia en ti, tú no tienes excusa de lo que es bueno y de lo que es malo. Por lo tanto, cuando Dios habla de arrancar y para destruir, es quitar todo aquello. Dios te ha llamado, te ha elegido para que abres la palabra y le demuestres a las personas que tú puedes salir del peor hoyo que tú hayas caído en tu vida y levantarte. Y Dios usarte con gran poder, con gran unción para bendecir, para restaurar. Y dice más adelante, dice, para arruinar y para derribar. Y después de todo eso, después de que Dios haya quitado, ¿verdad?, ese software de tu computadora, de tu cerebro, y te haya dado nuevos pensamientos, nueva manera de hablar, porque yo hablaba negativo y Dios cambió mi lenguaje y mi manera de vivir. Después que haya arrancado, destruido, arruinado y derribado, ¿qué va a hacer? Para edificar y plantar. Dios comienza a edificarte. Dios comienza a plantar la semilla. Y esa semilla comienza a crecer un árbol fuerte, rigoroso, robusto, saludable. Y comienza a dar frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Y dice que los animales se posan sobre ese árbol y comienzan a comer de los frutos, porque cuando tú eres ungido por Dios, cuando tú tienes hambre de Dios, cuando tú sigues a Dios como lo hizo Jeremías en un pueblo difícil, tú bendices a muchos. Esos animales comiendo esos frutos simbolizan que tú bendices a muchos con los frutos que tú das. Tú edificas. Dios edificó en ti. Dios quitó toda la impureza y te sigue limpiando todos los días. Pero ¿para qué lo hizo? Después de eso, te edificó, te sanó tus heridas, el odio que tú tenías lo quitó, el resentimiento que tú tenías lo quitó, la rebeldía que tú tenías contra Dios la quitó, quitó la incredulidad que tú tenías contra Dios y puso fe, puso esperanza, puso gozo, puso paz que sobrepasa todo entendimiento, enderezó tus veredas, comenzaste a tener éxito en tu vida, comenzaste, todo lo que tocaste comenzó a fluir, esas aguas estancadas comenzaron a fluir, tu trabajo fue prosperado. Tu familia ha sido prosperada y seguirá siendo prosperada. No solamente tocas a tu familia, impactas a tu vecindario, impactas a tu trabajo, impactas a las naciones. Para eso Dios te edifica. Te edifica a ti primero. Te planta sobre ti para que des fruto y tú comiences a hacer este mismo círculo, arrancar, destruir, arruinar, derribar y luego edificar y plantar. Somos portadores de su gloria. Y más adelante dice, en el versículo 11 y 12, me gustó esta palabra, dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. A veces nosotros somos literales. Y Dios te pregunta, ¿qué ves tú en medio del proceso que estás viviendo? ¿Qué enseñanza te quiere dar Dios? En vez de decir, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué puedo aprender en medio de este proceso? ¿Qué puedo crecer? ¿Cómo puedo madurar con este proceso? ¿Cómo puedo ser sensible a la necesidad de otros con este proceso? Y dice, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y yo te digo esta noche, no desmayes. Lo que tú estás viviendo no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste sobre tu vida y sobre la vida de los tuyos y sobre la vida de todo lo que las personas que tú toques a través de la palabra de Dios. No desmayes, que su promesa no retarda. Esto se llaman los aceleramientos de Dios. Los de repente de Dios. Cuando menos tú te lo imagines, Dios hizo el milagro. Sigue creyendo. Cuando menos tú te lo imagines,
Dios sigue confiando que quizás lo que parece hoy en día una derrota, segunda derrota, tercera derrota, si sigues confiando vas a pasar la prueba con A y Dios te va a dar abundancia por creer en medio del proceso de que Dios te iba a librar de él. El proceso no es para que te vayas al pecado de nuevo. El proceso no es para que te pongas rebelde contra Dios. El proceso es para hacerte crecer espiritualmente. El proceso es para hacerte madurar. El proceso es para que comiences a aplicar la palabra y comiences a aplicar las promesas. Cuando estaba estudiando en la universidad, me daban unos exámenes sumamente difíciles. Y yo decía, ay Dios mío, estoy cansado de estudiar, Dios mío, ¿qué es esto? 7, 8 capítulos en inglés, los libros, algunos en español. Y yo decía, Dios mío, Señor, ¿qué es esto? Sí, 3 clases. Una vez cometí el error que cogí 21 créditos de maestría. No, mentira, 19 créditos de maestría. Y estaba trabajando como maestro de educación especial. A mí los pelos se me iban a caer. Y solamente Dios me dio la fortaleza para no. Y mi esposa, la sabiduría de mi esposa me dice, lo que empieza lo termina. Me dio esa unción que ella tiene. Lo que empieza lo termina. Porque yo, Dios mío, esto está fuerte, Señor, que yo hice, que es Jorge. Y usted puede creer que los 19 créditos de maestría estudiando para la gloria y honra del Señor los pasé todos, porque en maestría, donde en Puerto Rico tú tienes que sacar A o B, no puedes sacar C porque tienes que repetir la clase. Pero eso solamente lo hace Dios. Y los de repente, volviendo al tema, los de repente de Dios, sigue creyendo que aún en nuestros errores Dios convierte los errores, los 360 de Dios, en cosas hermosas, para usarlo para su gloria. Porque las personas que estuvieron sumergidas en la droga, ¿qué pasó? Ahora son personas de testimonio, hombres de bien, hombres de matrimonio, hombres de familia, que ahora rescatan a otros que están en droga. Aún las cosas negativas que tú hiciste en tu vida, Dios las utiliza para levantar a otros. Aún las cosas negativas que te pasaron en tu vida, Dios las utiliza para restaurar a otros. Así que nada en el reino de Dios se pierde y se va en un vaso vacío, sino que esa agua se retiene, Dios la limpia y comienzas a hacer de bendición. Su palabra se va a cumplir. Dios, espéralo el milagro, espéralo. Esta semana viene un milagro poderoso sobre tu vida. Lo que has estado esperando por tantos años, Dios va a hacer el milagro. Porque su palabra se apresura. Mi palabra para ponerla por obra. Dios va a cumplir su promesa. Y esta semana espera milagros poderosos de Dios. Milagros que jamás pensaste que iban a ocurrir. Pero en tu incredulidad te mantuviste creyendo la promesa. Aunque tu carne te decía, no, eso no va a ocurrir. Pero aunque no vaya a ocurrir, yo sigo creyendo. Aunque mi mente me diga que no va a ocurrir, yo sigo creyendo. Y Dios va a recompensar tu fe. Y esa promesa se va a cumplir y se va a acelerar en tu vida. Y por último, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Y se lo digo con el corazón en la mano. Servirle a Dios, como consecuencia viene persecución. Porque el día que tú aceptaste a Cristo, es en otras palabras decirle que vas a hacerle guerra al enemigo. Es darle la espalda al enemigo. Y el enemigo no está feliz por eso. Va a utilizar personas tratando de destruir tu autoestima. Va a utilizar personas tratando de desacreditar la gloria que Dios ha puesto en ti. Va a utilizar personas para minimizar lo que tú has hecho para la gloria del Señor. Va a utilizar personas para desanimarte, para ponerte en tristeza, en depresión. Va a utilizar personas para querer quitar la unción de Dios que está en ti. Pero no le creas, porque más son los que están contigo que los que están con ellos. No aceptes esas palabras como tuyas.
No aceptes esas maldiciones como tuyas. Comienza a creer y a decir que Jehová peleará por ti. Y no te vencerán. Y no te vencerán. Y no te vencerán. José fue enviado a la cárcel injustamente, pero no lo vencieron porque se mantuvo creyendo hasta que Dios lo llevó al trono, lo llevó al segundo al mando para el imperio de Egipto, que era lo más grande para aquel tiempo. Segundo al mando, mantente creyendo y Dios te va a exaltar, Dios te va a honrar, el que se humilla será enaltecido, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Si tú has creído que lo que te está pasando, Dios es ciego, pues yo te digo en esta noche que eso es una mentira. Dios no es ciego. ¿Usted se cree que Dios no vio lo que le hicieron a José? Por eso lo recompensó en gran manera. ¿Usted no se cree que Dios no vio la injusticia que hicieron contra José, que sus propios hermanos lo vendieron? ¿Usted se cree que Dios no vio la cosa tan horrible que hicieron los hermanos de José, tan cruel y tan despiadada, que le dijeron a su padre que su hermano estaba muerto y no le importaron los sentimientos de su padre? Pues yo te tengo que decir que Dios estaba viendo todo eso. Y Dios estaba cocinando en el fuego a José, preparando su carácter para liderar. Porque durante ese proceso aprendió administración para gobernar en Egipto. Era el gobernador de Egipto. Todos los procesos que Dios te pasa es porque más adelante los va a utilizar para su gloria y su honra. Y te va, ¿verdad?, a engrandecer con su gloria, para la gloria y honra de su nombre. Te va a bendecir, te va a llevar a lugares que jamás pensaste que ibas a llegar. Te va a dar cosas que jamás pensaste que ibas a tener. Va a hacer cosas porque Dios coge las personas pequeñas, lo vil, lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios escogió a este niño Jeremías. Cogió a Moisés, que era tartamudo, para hacer cosas grandes. Y tú piensas, no, yo no tengo capacidades, yo no tengo habilidades, yo no sé hablar, yo no sé hacer aquello. ¿Por qué a mí? Porque Dios coge lo pequeño. Después de todos los hermanos, Samuel le dijeron que fuera a buscar a uno de los hijos de Isaí. Comenzó a buscar. Primero, ese no es. El segundo no es. El tercero no es. El cuarto no es. El quinto hijo no es. El sexto hijo no es. El séptimo hijo. ¿Te queda algún otro hijo? Sí, tengo otro hijo. Y adivinen quién era. David. Porque Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón. Dios mira un corazón hambriento por él. Así que le dejo con estas hermosas palabras. Sigan hacia adelante. No se rindan. Y sonriamos, que el Señor nos ama. Buenas noches. Dios le bendiga.